¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 21ª clase para los alumnos del primer semestre en la materia de Química 1. Espero se encuentren muy bien. La clase pasada estábamos hablando respecto a las propiedades periódicas o propiedades que nos arroja la tabla periódica, como tal lo que es la electronegatividad, afinidad electrónica, volumen atómico, radio atómico y etcétera, ¿no? Para esta clase vamos a empezar a ver lo que es el enlace químico, vamos a empezar a ver la definición de enlace químico, cómo es que se lleva a cabo, qué es lo que se necesita para que se lleve a cabo, etcétera. ¿Sale? En cuanto a esto, no sé si en este parcial vayamos a alcanzar a ver nomenclatura de compuestos químicos, pero para cualquier caso, como ustedes saben, ya tenemos el examen en la primera semana de octubre, así que más o menos ya vamos a ir cerrando los temas. Yo les voy a avisar qué día o qué días antes vamos a ver únicamente puros repasos para que ustedes puedan practicar para el examen, ¿sale? Y eso es todo. Vamos a empezar. Enlace químico. Algo importante que tomar en consideración respecto al enlace químico es que, digamos que nosotros tenemos dos definiciones generales, que es un elemento y que es un compuesto. Un elemento es un átomo, tan sencillo. Un átomo, como por ejemplo el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, eso es un elemento, un átomo, ¿ok? Y, o que lo representamos en la tabla periódica, cada uno de los elementos 118 que están en la tabla periódica pues son átomos, cada uno con sus propiedades. Y lo que es un compuesto, ¿qué es un compuesto? La definición de compuesto es la combinación de dos o más elementos, ¿ok? ¿Por qué digo o más? Lo que sucede es que los compuestos pueden tener varios elementos, no únicamente dos, sino que pueden ser varios en uno solo, que se comportan como una unidad y ya a esos compuestos se les conoce, perdón, ya a esto se les conoce como un compuesto cuando están combinados, tan sencillo. ¿Por qué es importante? Como les dije en la clase pasada, lo que pasa es que nada en la nota, es muy pocos los elementos, casi nulos de hecho, muy poquitos los elementos de los 118 únicamente poquitos están solos en la naturaleza. La mayoría están combinados, están formando compuestos, como lo que les había dicho en este momento, y estos compuestos como tal, pueden encontrarse como lo que les estoy mostrando en pantalla. Lo que les estoy mostrando en pantalla se le llama cinabrio, ese es el nombre común que le da a las personas. Lo que ocurre es que deben de pensar, deben de tomar en cuenta que como el hecho de que hay elementos desde pues, toda la existencia de la humanidad, ¿se acuerdan de la historia de la química cuando les hablaba de la era del hierro, la era del cobre? Los humanos nos hemos dado cuenta que existen elementos o materiales que se encuentran en la Tierra y utilizamos en nuestro beneficio. Es una actividad primaria, si recuerdan sus clases de primaria y secundaria. Esta actividad primaria trata de extraer los minerales o los elementos que están en la naturaleza para usarlos. Por ejemplo, el cinabrio es un elemento que se encuentra en la naturaleza, es ese mineral que les pongo en pantalla, como rojito que parecen cristales, de hecho. Este cinabrio en realidad es ese compuesto que les pongo abajo, HGS. Es una combinación en realidad de mercurio con azufre. Muy interesante. Entonces, ¿por qué les pongo esto? Lo que sucede es que, ¿cómo es que obtenemos el mercurio para meterlo en los termómetros o para lo que sea que se ocupe el mercurio? Para otras aplicaciones tiene, pero digamos que una simple es la de los termómetros. ¿Cómo se obtiene ese material? Ah, una forma es purificarlo o extraerlo a partir del cinabrio. Este, tratas el cinabrio, de hecho generalmente es por calor, pero bueno, y este se divide en sus elementos principales o los elementos que tiene, que sería el mercurio y el azufre, perdón, y dado este sentido, pues se separa, ¿no? Y obtenemos el mercurio, que es necesario para muchas actividades. Este, Algo importante por lo que les estoy poniendo esto es por el hecho de que en la naturaleza siempre es así. Por ejemplo, aquí la hematita. La hematita es ese material que ustedes están viendo ahí. No lo puedo poner bien, pero el compuesto es F2O3. Recuerden que va como subíndices, pero pues bueno, los puse así. ¿Por qué es que la naturaleza tiende a combinar los elementos? Y se supone que yo les estoy enseñando que los compuestos, ¿no? Yo les estoy enseñando primeramente la tabla periódica y la tabla periódica, pero resulta que dicha tabla, que son los elementos, nunca están así en la naturaleza, siempre están como lo que les estoy mostrando ahorita, que es el cinabrio o la hematita. Lo que ocurre es que los elementos de forma natural buscan su nivel mínimo de energía, o sea, lo más estable. En un nivel mínimo de energía no necesitan gastar mucha energía, simplemente cuando ellos están combinados
es más fácil que se encuentren así, combinados. Muy interesante. Toda la naturaleza, bueno, todos los elementos en la naturaleza tienden a hacer eso, eso es algo natural. Entonces es cuestión de nosotros los humanos transformar en este caso eso se llama óxido de hierro 3, transformar el óxido de hierro 3 o el sulfuro de mercurio y transformarlo en mercurio y azufre o en su caso oxígeno y hierro, ¿sale? En este caso, por supuesto. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar. Primero quería darles como un panorama general de qué se trata esto de los compuestos o elementos y ahorita ya vamos a ir viendo qué es lo que caracteriza a los enlaces químicos, que es justamente lo siguiente. ¿Cómo se forma un compuesto? Un compuesto para que se pueda formar deben de haber dos elementos, obviamente, dos o más elementos. Pero esos dos o más elementos deben de combinarse. ¿Cómo se combinan? Mediante una fuerza, que ese es justamente el enlace químico que les estoy definiendo ahí. Fuerza que mantiene unidos a los átomos de un compuesto, de manera que éste se comporta como una unidad, ¿ok? Entonces, deben de recordar que un enlace químico es una fuerza o energía, digamos, fuerza, que hace que los elementos estén unidos. Y al estar unidos, estos se comportan ya como una unidad. Eso es importante. Por ejemplo, si se dan cuenta, no es lo mismo en la hematita, por ejemplo, fíjense que tiene propiedades, se parece mucho al metal, pero realmente tú no te das cuenta que ahí tiene oxígeno, ¿me explico? Entonces, hasta que se trata es que se extrae únicamente el puro metal y el oxígeno. Entonces, por eso es que se comportan como una unidad, porque tú no te das cuenta qué tienen o qué es lo que los está formando hasta que tú los separas, por ejemplo. Bueno, ahorita ya lo sabemos, pero imagínense en la antigüedad cómo le tenían que hacer o qué se imaginaban que contenía para poderlos separar. En realidad ellos ni siquiera, es muy probable, como por ejemplo en la edad de hierro, es muy probable que ni siquiera sabían que tenía oxígeno el compuesto, la hematita. El nombre hematita o el nombre cinabrio tienen siglos existiendo, pero realmente estas personas que se dedicaban a transformarlo, los mineros, los que transforman estos materiales, ni siquiera sabían qué es o qué contienen, simplemente ellos lo hacían, pero no tenían ni idea todo lo que conlleva este proceso, ¿sale? Ok, entonces, eso es un enlace químico, esa fuerza que mantiene unidos a los átomos y hace que se comporten como una unidad, que sería, por ejemplo, el sulfuro de mercurio, que es HGS, y el F2O3, que es el óxido de hierro 3. Ok. Ahora, para poder explicar el enlace químico, primero, ya definí lo que es el enlace químico, pero ahora primero tengo que definir varias cuestiones para que entiendan cómo se forma el enlace químico, ¿ok? Para esto voy a enunciar la ley del octeto. La ley del octeto fue de hecho definida o fue inventada realmente por el señor que ven en pantalla, que es Lewis, Gilbert N. Lewis, que él se dio cuenta o revisó con detenimiento cómo es que los elementos se combinan para formar compuestos, por qué es que lo hacen y cómo lo hacen. Entonces, dado el hecho de que él se dio cuenta de que varias veces lo hacen de una forma igual, por así decirlo, o sea que realmente lo que hace que se combinen los compuestos son los electrones, porque los electrones son los que hacen que se forme el compuesto, él se dio cuenta de esto, entonces él enunció la ley del octeto, que ahorita es lo que vamos a ver. Fíjense, lo que nos dice es lo siguiente. La regla, que es la ley del octeto, establece que al formar un compuesto, los elementos químicos pueden ganar, perder o compartir electrones, hasta obtener un total de 8 en su capa más externa, también conocida como capa de valencia. ¿Qué significa esto? Hagan de cuenta que todos los elementos, dos elementos se van a combinar. Entonces, uno de ellos tiene más o menos electrones y necesita interactuar esos electrones entre dos átomos para que se puedan combinar. Al interactuar con esos dos átomos, se pueden combinar y ahora sí surge el enlace químico, ¿sale? Algo importante es que hasta obtener un total de 8 en su capa más externa, también conocida como capa de valencia. ¿Qué significa esto? Lo que ocurre es que todos los elementos tienen una capa de valencia. ¿Qué es la capa de valencia? Son los últimos orbitales S y P que tiene la electrónica de todos los elementos, ¿ok? Deben de tener, o siempre al final, tienen únicamente 8 electrones. Lo que pasa es que esto se basa en la estructura de Bohr, ya se van a dar cuenta. Pero bueno, ahorita llego a eso. Perdón. Entonces, la última capa, digamos que tan simple, ustedes imaginan el átomo, y en el átomo están los orbitales, como si fuera la estructura de Bohr, y en el último, si se recuerdan, en el último orbital
según la estructura de Bohr, esos son los electrones de la capa de valencia, ¿ok? Recuerden, como si fueran los planetas, que fuera, digamos, Plutón, que creo que ya regresó a ser planeta, pero bueno, digamos que en Plutón, ahí esos electrones son los que se comparten con el del otro elemento, el del otro átomo, y así es como se combinan y surge un enlace químico y se forma un compuesto, ¿sale? Ahora, algo importante respecto a la capa de valencia, lo que se dio cuenta Lewis es que todos los elementos cuando se combinan, cuando se forman compuestos por la capa de valencia de dichos elementos, todos los elementos en realidad forman una capa de valencia igual a los gases nobles o gases inertes. De hecho, gases inertes, inertes que no se puede como combinar. Por esa razón es que les denominaron gases nobles o gases inertes, porque no se combinan. Y se dieron cuenta de eso, que toda la capa de valencia, o sea, la capa más externa de los gases nobles, de todos los gases nobles, tiene su nivel máximo de energía, o sea, 8 electrones. Fíjense en el caso del neón, que es la imagen que les estoy poniendo en pantalla. Ok, fíjense aquí el helio es la única excepción, pero fíjense aquí en el neón. El neón tiene 10 electrones, ese es número atómico Z, y fíjense su configuración electrónica, 1s, 2s, 2p. ¿Sí se dan cuenta? Como les dije, la capa de valencia son los últimos orbitales S y P, en ese orden. No puedes poner P y luego S, no, S y P, ¿ok? Ahora, fíjense y dense cuenta cuántos son 2 más 6, 8. En el argón, 2 más 6, 8. 2 más 6, importante. Fíjense que en el criptón, que es el 36, el 4s que está aquí se cuenta con el 4p que está acá. ¿Por qué? Porque recuerden lo que les dije, S y P, no D. Igual en el selenio, S y P, igual en el radón, S y P. ¿Ok? Eso es muy importante porque deben de tomarlo en consideración al momento de que estés haciendo la capa de valencia y la estructura de la configuración electrónica. ¿Sale? Entonces, Lewis se dio cuenta de esto, que los elementos, en este caso, los gases nobles, tienen su nivel máximo de energía ya completo. Entonces, dado ese sentido, él dijo, ok, tenemos que hacer que los demás elementos, o técnicamente los demás elementos llegan a esa estabilidad que tienen los gases nobles. Entonces, por eso capa de valencia, por eso ley del octeto. ¿Por qué octeto? Porque tiene 8. Al final, en su última capa tiene 8. Entonces, cuando se forman, de hecho, cuando se forma un compuesto, llega también a 8 electrones. Ya vamos a llegar a eso, pero bueno, continúo. Él se dio cuenta que los gases nobles, entonces, cuando se combinan, tienen 8. Ya, tan, se acabó. Entonces, ¿cuál es la capa de valencia que tienen los demás elementos? Cada uno de los elementos tiene una capa diferente, porque recuerden que estos son los gases nobles, el grupo 8A, por eso. Pero vamos a ver. Esperen. Aquí está. Ahora sí, vamos a ver la estructura de Lewis. Entonces, Lewis, que es el señor que les había mostrado, del que estoy hablando, inventó una representación esquemática, o sea, es como un dibujito, que es lo que denominamos nosotros estructura de Lewis. Es un símbolo, o sea, pones el símbolo del elemento y el símbolo representa el kernel. Kernel significa núcleo, o sea, algo así. Significa que es el núcleo donde están las primeras capas, es el núcleo del átomo, en términos simples. El símbolo del elemento, digamos, en el berilio, que es B. La B representa el núcleo del átomo con sus protones, neutrones y todos los primeros orbitales con electrones. Y nada más al final pones la última capa de valencia, cuántos electrones hay. ¿Cómo se pone? Pues simplemente con puntitos o figuritas, que son los ejemplos que estoy poniendo abajo. Eso es la estructura de Lewis. Símbolo y alrededor puntitos, máximo 8. Importantísimo. Máximo se pueden tener 8. ¿Por qué? Porque por eso se le define ley del octeto, porque lo máximo que pueden tener es 8 según la configuración electrónica, no más. Por eso es que si se dan cuenta, todos esos elementos tienen a máximo 8 que serían los gases nobles, el neón, el argón, el criptón o el selenio. Y de ahí para atrás. ¿Sale? Y entonces es eso, es simplemente un dibujito que representas tú de los elementos químicos y esto nos ayuda a entender cuáles son, cómo decirlo, cuáles son
cuáles son los electrones que pueden compartirse o que puede donar o que él puede aceptar para formar un compuesto químico. En realidad es la razón de yo enseñarles la estructura de Lewis. Es para lo que les va a servir, para saber cómo se llevan a cabo la combinación entre compuestos. ¿Sale? Ok, vamos a ver entonces ejemplos de formación de estructura de Lewis. Déjenme lo pongo en pantalla para que vean de qué estoy hablando. Vamos a abrir la tablet. Bueno, voy a hacer primero pequeña esta. Y ya saben, vamos a abrir la tabletita para empezar a hacer dibujitos. Ok, ahora, ¿qué significa esto? Vamos a utilizar uno de los elementos, el elemento que querramos. Por ejemplo, para esto, creo que es apropiado, en realidad se me hace extremadamente apropiado, que nosotros vayamos a utilizar, por ejemplo, la configuración electrónica para poder repasar lo que ya hemos visto anteriormente. Y en realidad eso va a ser bastante útil, fíjense. Muy bien, fíjense. Vamos a pasar esta tabla de configuración acá, como siempre. Lo que sucede es que tenemos que basarnos en la configuración electrónica de los elementos. Entonces, al basarnos en la configuración electrónica va a ser muchísimo más fácil el que puedan hacer la estructura de Lewis. ¿Sale? Ok, ya tenemos esta. Ahora simplemente tenemos que usar un elemento. Ya no les voy a poner ahí la tabla periódica, nada más ustedes pueden revisarla para que se den cuenta qué elementos estoy usando. Por ejemplo, quiero iniciar con el carbono, porque ya saben que siempre me gusta iniciar con el carbono. El carbono es el elemento 6. Ahora, nosotros tenemos que hacer la configuración electrónica del carbono, ya saben. 4, 5, 6. Hasta aquí tiene que llegar. Ya saben. ¿Sí ven? Qué bonito. Ahora vamos a usar con el azul. Sería 1s2, 2s2, 2p, 2 para que sea el 6 que tenemos aquí. ¿Sale? Ya está nuestra configuración electrónica. ¿Qué es lo que sigue? Para lo que sigue ahora, nosotros tenemos que poner cuál sería carbono 6. Ahora nosotros tenemos que poner cuál sería entonces la cantidad de electrones de valencia. O en este caso, vamos a escribir capa de valencia. Capa de valencia, ¿ok? Ahora, ¿cómo hacemos la capa de valencia? Deben de recordar que les dije que tiene que ser para la capa de valencia, tienes que usar el último orbital S y P, en este orden. Tiene que primero estar la S de su lado izquierdo y luego la P del lado derecho. Por ejemplo, en el caso del carbono, S y P. Entonces, nosotros tenemos que sumar estos, ¿sale? Este más... Ay, caray, no sé cómo hice eso. Este más este. Es una sumita. ¿Cuántos nos da? 4. Ok. Significa que la capa de valencia del carbono tiene 4 electrones. ¿Sale? Entonces, nosotros ya sabemos que la capa de valencia del carbono tiene 4 electrones. 4 electrones que se pueden compartir, que pueden quitarle, etc. ¿Sale? Ya de quitar y compartir ya vemos más adelante. Capa de valencia. Ahora, 4 electrones. Eso es la capa de valencia. Entonces, ¿cómo hacemos, déjenlo pongo en negro, la estructura de Lewis? ¿Cómo hacemos la estructura de Lewis para el carbono? Uy, me lleva. Qué hermoso, ¿verdad? Ahí está, miren ya un poco más decente. Carbono 6. ¿Cómo sería? Para esto, que vamos a usar el azul. Para esto sería el símbolo del elemento, nada más un poco más derechito, disculpen. Bueno. Y tienes que poner en símbolos la cantidad de electrones que tienes alrededor de ese símbolo. Pero ¿cuántos tienes que poner? 4. ¿Cómo se tienen que poner? Se tienen que distribuir 2 por lado. Hagan de cuenta que nosotros tenemos aquí el símbolo, digamos el carbono, y si tienes tú el espacio para poner como si fuera un cuadrado, 2 por lado nada más. ¿Ok? Pero dado el hecho de que nosotros no tenemos 8, solamente tenemos 4, entonces tienes que ir distribuyendo los 4.
Ahí está. 4. O sea, no pueden hacer esto. No. No puedes tampoco hacer esto. Distribúyelos adecuadamente. Entonces, esta sería la estructura de Lewis del carbono, con 4 electrones alrededor. ¿Ven qué fácil? Excelente. Vamos a ver otro ejemplo. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, voy a volver a pegar este para acá. Lo que pasa es que es más fácil hacer un nuevo documento que estar borrando todo. Fíjense, quiero usar otro elemento, digamos ahora uno un poco más grande, nada más para practicar. Digamos que ahora quiero usar el potasio, ¿sale? El potasio, ahí está. Si se dan cuenta, hasta dónde llegamos en la configuración, hasta aquí, porque son 2, 4, 10, 12, 18, 20, pero como es 19 nos tenemos que poner 1, ¿ok? Ahora, de esta configuración electrónica, ustedes deben de tomar en consideración lo siguiente. ¿Cuál sería? Vamos a ponerlo diferente esta vez. Capa de valencia. Capa de valencia. Recuerden que tienen que ser los últimos S y P. S y, caray, no tiene P. Significa que solamente sería este. Ese es su capa de valencia. Tanto tienen que un electrón. ¿Ok? Ok. Capa de valencia, un electrón. Ahora quiero hacer su estructura de Lewis. Estructura de Lewis. Como ustedes saben, o como ya les había mencionado, nosotros tenemos que poner el símbolo del elemento y alrededor tú tienes que poner ¿qué? Tú tienes que poner la cantidad de electrones de valencia con un símbolo. Digamos que ahora yo quiero usar un triangulito. Y ya está. Esa es la estructura de Lewis del potasio. ¿Sale? Aquí mismo quiero practicar uno más, solamente para no perder más tiempo. Digamos uno un poco más pequeño o más grande. Vamos a hacer el neón. Como ustedes saben, el neón tiene la cantidad máxima de electrones de valencia. Entonces sería 1s2, 2s2, 2p6. Ustedes si se dan cuenta, caray, ¿por qué no se puso en rojo? Este y este son los de la capa de valencia. ¿Cuántos tiene la capa de valencia? 2 más 6, 8. Electrones, obviamente. ¿Cuál sería su estructura de Lewis? La estructura de Lewis, como ustedes saben, debe de ser el símbolo del elemento, en este caso sería el neón. Vamos a poner los colores, el otro color de los electrones para que sea la diferencia. En este caso, pues como son dos de lado porque tiene 8, ahora quiero ponerle, vamos a poner ahora corazones. Bien mal hechos porque no sé hacer corazones. Ahí está. No parecen corazones, pero bueno. Eso es justo lo que yo quiero que entiendan, simplemente cómo es que se tienen que llevar a cabo la estructuración o cómo es que debes de hacer el acomodo de los electrones alrededor de los elementos. Y eso es todo. Realmente no tiene mucho chiste, es muy sencillo. Por eso ustedes tienen que estar practicando, ¿sale? Muy bien, fíjense. Vamos a hacer otros ejemplos para que sigan practicando, pero ahora quiero demostrarles qué tiene que ver con la estructura de Bohr, porque realmente la estructura de Lewis se relaciona mucho más fácil con la estructura de Bohr. Vamos a utilizar, por ejemplo, el potasio otra vez como ejemplo, para que sea un poco más fácil. Déjenme borro esto. Ok, ya nada más borré la parte de abajo para utilizarlo como ejemplo para poder resolver con la estructura de Bohr. Deben de recordar que la estructura de Bohr únicamente tenemos que utilizar la configuración electrónica regular. Sería con negro. Sería K19 porque es potasio 19. Sería este con 2. ¿Por qué? Porque es el 1S.
Luego el siguiente orbital son los dos 12, que serían 8. El siguiente orbital son los 13, que tienen otra vez 8. 2 y, 2 y 6, 8. Y por último los 4, que tienen 1. ¿Ok? Ahora, justamente aquí viene lo curioso. La estructura de Lewis se puede relacionar más fácilmente con la estructura de Bohr. ¿Por qué? ¿Cuántos electrones? Bueno, vamos a ponerlo como capa de valencia. Capa de valencia. ¿Cuántos tiene? Uno. De hecho, también aquí está. En la capa de valencia, de hecho, en el caso de la estructura de Bohr, siempre va a ser el último orbital, como les dije. Uno. Y ya, significa que el último orbital de la capa de valencia tiene un electrón, que es este. ¿Cuál sería su estructura de Lewis? Pues ya la habíamos hecho, no tiene mucho sentido, pero pues igual vamos a hacerlo otra vez, ¿no? El potasio con uno. Y ya, por eso es que se relaciona tanto con la estructura de Lewis con la estructura de Bohr, ¿sale? Vamos a ver otro ejemplo con un número un poco más grande. Muy bien, vamos a finalizar con este ejercicio, pero únicamente voy a hacer su configuración electrónica normal, luego voy a hacer su estructura de Bohr y luego voy a sacar electrones de la capa de valencia y su estructura de Lewis, ¿sale? Ok. Primero, vamos a hacer la estructura normal, estructura de configuración electrónica me refiero, del manganeso. El manganeso es el elemento 25, entonces su configuración electrónica sería 1s2, bla, 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 3s, 4s, hasta aquí, mira, hasta el 3d. Entonces sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ah caray, 3d, 10. ¿Ok? Ahora, ya tenemos nosotros, ah caray, no es 10, sería 5, ahora sí. Ya tenemos nuestra configuración electrónica. Ahora digamos que simplemente por aquí métodos didácticos, o sea, para que lo entiendan un poco más, yo voy a hacer la estructura de Bohr. Recuerden, configuración electrónica normal, ahora estructura de Bohr. ¿Sale? Sería orbital, ¿cuántos electrones? Con 2. Es este. Siguiente, con 8. ¿Por qué? Porque son los 12 que tienen 6 más 2. Siguiente, los 13. Fíjense cuántos 13 hay. Sería este, este y este. ¿Sí ven? Ok. ¿Cuántos tiene? 3s2, 3p6, 3d, 3d5. Ok. Entonces, ¿cuántos debe de tener? Serían 2 más 6 son 8 y 5, 13. 13. Ok. El siguiente tiene únicamente 2. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, esto es muy importante, fíjense muy bien. Según la configuración electrónica, la regular, fíjense acá arriba, según la configuración electrónica regular, únicamente yo tengo cuántos electrones de valencia. Nosotros únicamente tenemos 2. Fíjense. ¿Sí ven? Entonces, la capa de valencia tiene 2 electrones. ¿Sí ven? Aquí no tenemos que hacer el cambio. Aquí antes de que hagas el cambio te fijas cuántos electrones tiene. ¿Sale? Ok, capa de valencia tiene 2 electrones. Significa que la estructura de Lewis tiene ¿cuántos? Manganeso. Vamos a ponerlo con otro color. Vamos a ponerlo con verde. Y voy a hacer triángulos inversos. Que sea 1, 2. ¿Sale? Ay, Dios, qué derecho. Pero bueno, ¿sí ven? Y listo. Así es como se hace la estructura de Lewis de los elementos. Ahora, como se darán cuenta para la siguiente clase, yo les voy a poner ahora todo. Esto es justamente de lo que hablaba cuando les dije de los ejercicios. Les voy a poner configuración electrónica normal, configuración interna de gas noble, regla de Hunt, estructura de Bohr, electrones en la capa de valencia, estructura de Lewis,
que me digan cuántos protones, neutrones y electrones tienen los átomos y esos serían los ejercicios. ¿Sale? Muy bien, eso sería todo. Espero que estén muy bien y descansen mucho y nos vemos mañana.